buenos días. También le damos la bienvenida a este servicio desde la ciudad de Acapulco, Vida Nueva para Acapulco. Nos estamos reuniendo también aquí. Desde hace algunos meses, gracias a Dios, después de la pandemia, hemos podido estarnos reuniendo ya frecuentemente sin ningún tipo de interrupción. Les invitamos también a ustedes que nos están viendo, si están aquí por la ciudad de Acapulco, vénganse. Ahí en las redes sociales está toda la dirección y todo lo que necesite usted, los horarios para los estudios y todas las reuniones que tenemos en esta preciosa iglesia de Vida Nueva para el Mundo en la ciudad de Acapulco. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Qué interesante, Leslie nos decía unas buenas noticias acerca de reuniones de oración, de estudio de oración. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es importante que nosotros conozcamos, de por qué orar. Ella preguntaba y seguramente en el estudio se va a hablar acerca de esto. Pero tenemos que estar conscientes que aunque quisiéramos, muchos de nosotros tenemos el sueño de cambiar las cosas alrededor. Tenemos el sueño de que nuestro país sea diferente, como que es una idea que se nos ha fijado. Tenemos que ser diferentes como país, queremos que sea diferente nuestra familia, quisiéramos que la iglesia también de alguna manera pudiera tener algunos cambios, pero la realidad es que poco podemos hacer aparentemente para que el país cambie. A veces quisieras, como que ves algunas cosas en la organización de la nación y dices, me gustaría estar enfrente del presidente y decirle qué es lo que yo pienso que debería de suceder. Cuando menos del gobernador del estado o el presidente municipal, poder llegar con él y decirle, oye, ¿te das cuenta de los problemas, etcétera, que yo sí puedo mirar? Pero con toda honestidad, ni hacemos mucho, a veces ni siquiera lo consideramos, pero no hay mucho que podamos hacer trascendentalmente, con acciones prácticas. Y quiero decir trascendentalmente en el sentido de un humano, es decir, lo que realmente hacemos, lo que realmente pudiésemos hacer para cambiar el mundo, para cambiar nuestra ciudad. Y principalmente aquellos que están sobre nuestra vida en autoridad. Es decir, a veces quisieras que tu familia fuera diferente y tú piensas, bueno, si mis papás fueran diferentes, si ellos vivieran de una forma diferente, yo quisiera que comprendieran mucho lo que yo vivo, lo que yo pienso. Yo quisiera que mi esposo, que Dios lo ha puesto como una autoridad, también cambiara de alguna manera. Y poco realmente nos sentimos efectivos al respecto. Creemos que pues es muy nulo a veces lo que podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer, Dios sí lo hace. Y Dios nos dejó esta herramienta preciosa que mencionábamos al principio, que Leslie nos anunciaba de estos estudios y estas reuniones, la herramienta perfecta. Y esa herramienta se llama oración. La oración. Dios nos instruye en su palabra de forma muy precisa, abierta, de lo que nosotros pidamos y que nosotros no tan solo podemos hacerlo, sino debemos hacerlo. Dios nos exhorta a orar por los que están en autoridad, en todas las instancias, en todas las formas en que nos relacionamos, desde nuestra familia hasta las autoridades civiles o las autoridades eclesiásticas. Y entendiendo que eso trae beneficios reales, sustanciales, permanentes, trascendentales, como yo decía. En nuestras acciones tal vez no podemos lograr mucho. Dios no nos llama puntualmente a que hagamos una revolución armada a los hijos de Dios. Nunca existe eso en la palabra de Dios. Dios llama siempre a una sujeción a las autoridades. Sola y únicamente Dios nos pide que no obedezcamos a las autoridades cuando esas autoridades nos pidan hacer algo que Dios nos ha prohibido, o que nos pidan que dejemos de hacer algo, como vemos ahí en el libro de los Hechos, que las autoridades les llamaron a los discípulos y dijeron, oye, deja de predicar a Jesucristo. Y ellos dijeron, lo siento mucho, pero es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Pero fuera de eso no vemos un levantamiento revolucionario en contra de las autoridades, armado o de tipo violento. Nunca sucede eso. Pero sí vemos instrucciones de Dios en función de lo que verdaderamente puede cambiar la nación, en función de lo que verdaderamente puede cambiar la iglesia o la familia. Y que es a través de algo personal. Cuando nosotros nos alineamos a estas instrucciones de Dios,
entonces podemos ver que empieza el cambio dentro de nosotros, en una obediencia al Señor. Y por eso tenemos esta instrucción: ora por tus autoridades. Este es el tema del día de hoy. Ora por tus autoridades. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos enseña el Señor, nos instruye el Señor, que es una instrucción, un mandamiento. Algo que no es tan solo para que lo conozcamos y lo dejemos ahí en un librero de nuestra mente, de nuestra memoria. Ay, algún día me dijeron de eso. No, esto tiene que provocar cambios en nuestra conducta, cambios en nuestra agenda, cambios en la forma en que nosotros organizamos nuestras vidas, en la que invertimos nuestro tiempo. Eso es lo que realmente tiene que suceder. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tu vida cambia. Cuando hay un cambio de mente, eso es arrepentimiento, una renovación del entendimiento, nuestra vida comienza a funcionar de una forma diferente. Cuando entiendes la importancia de orar por las autoridades, vas a dejar de lado ese tiempo que pasas viendo una serie o viendo una telenovela o leyendo una revista o viendo el Facebook o ocupando tiempo en el Instagram o cualquier otra red social o en llamadas con los amigos, etcétera. Vas a restarle tiempo a algunas cosas que utilizamos para satisfacernos en un entretenimiento, y un verdadero arrepentimiento, un cambio, una renovación de mente, va a cambiar nuestros valores, que haga un cambio en la forma en que invertimos nuestros recursos, tanto nuestro tiempo como nuestro dinero y todo en lo que Dios nos ha permitido administrar. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Si tiene a su esposa ahí a un lado, a sus hijos, tómele de la mano, por favor, y vamos a orar juntos. Padre, gracias por estar aquí en esta reunión, por manifestarte de forma tan preciosa en medio de la alabanza de tu pueblo, cumpliendo tu promesa, que ahí tú, Señor, nos bendices, te manifiestas de forma especial. Gracias porque el día de hoy tenemos tu palabra, la Biblia, que nos enseña todo lo que tú quieres para nuestras vidas y que te da gloria. Te pedimos que el día de hoy, así como lo hemos mencionado, permitas que nuestra mente cambie, pero que eso nos demos cuenta de esa realidad en la forma en que invertimos nuestro tiempo, en la forma en que nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón son cambiadas en el entendimiento de tu verdad. Permite que desde hoy, Señor, podamos realmente poner tu palabra en práctica, que oremos por nuestras autoridades como tú nos estás pidiendo, y que esa es una convicción, y que no desmayemos al hacerlo. Nos des fortaleza, fuerza, permanencia para que lo hagamos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir usted amén? Oramos por el liderazgo de la iglesia. Orar por los pastores implica también, por supuesto, orar por todas aquellas personas que están haciendo el ejercicio pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pastor de la iglesia no tan solo podría atender a toda la iglesia. Gracias a Dios hay coordinadores en ministerios. En la Biblia se llaman literalmente diáconos, que significa aquellos que sirven a las mesas. ¿Qué significa eso? Que atienden a la iglesia. Entonces, de alguna manera Dios nos está llevando a orar, sí, de forma muy específica por el pastorado de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo. Usted puede pensar, bueno, aquí en la iglesia de Acapulco, todos lo sabemos, ahora no tenemos un pastor aquí que esté aquí. Lo tuvimos, el Señor por su soberanía tomó la decisión de llevárselo a su presencia, pero aquí hay un pastorado que está atendiendo a la iglesia, pastores que están, ¿verdad?, pendientes, orando por nosotros,
¿verdad? Gente que está liderando, coordinadores que están ahí atendiendo a cada uno de los miembros de la iglesia. Hay gente que está ejerciendo ese pastorado, que está apacentando a la grey de Dios, que día tras día, semana tras semana, hay una predicación, hay un estudio, hay un teléfono que marcar para poder nosotros recibir una consejería, una ayuda, alguien que nos esté atendiendo y pastoreando, apacentando nuestras vidas. Y por eso Dios nos dice que oremos. Si Dios quiere levantar un siervo aquí en su iglesia, que yo en mi corazón creo que sí, creo que la mayoría de nosotros creemos que sí, bueno, pues Dios lo hará en su tiempo perfecto. Pero Dios no se está equivocando con su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el pastor de pastores. Nosotros no debemos de depender de lo que esté sucediendo, de lo que nuestros ojos ven. Y eso no debe de provocar un desánimo. Hay personas que se han ido de la iglesia, es que no se levanta un pastor. ¿Y qué está pasando con la iglesia? ¿Quiénes son todas aquellas personas que están aquí haciendo que todo esto funcione? Claro que hay un ejercicio pastoral de parte de Dios a través de todas estas personas. No nos ceguemos. Tenemos una contaminación en nuestra mente por el pecado que nos está llevando a pensar lo que nosotros queremos. ¿Y sabes qué es lo que terminamos haciendo? Anárquicos, rebeldes ante Dios, desobedientes a Dios, malagradecidos con Dios. Porque estas luces no se pusieron solitas. Este lugar, estas cámaras, esta alabanza, ¿cómo que Dios no abandona a su iglesia nunca? ¿Me escuchaste? Dios no abandona a su iglesia nunca, nunca abandona a sus hijos. Él es el dueño de la mies. Y lo que tenemos que hacer, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? ¿Vamos a hacer una elección por los siervos de la iglesia? ¿Vamos a hacer una democracia dentro de la iglesia? No, dice, el Señor de la mies enviará sus obreras. ¿Y qué nos pide a nosotros que hagamos? Orar. Ora para que el Señor envíe obreros. Eso es nuestro encargo. Es importante que nosotros estemos orando por el liderazgo de la iglesia, que nosotros reconozcamos la autoridad de Dios que puso en esas personas que Dios ha puesto como líderes dentro de la iglesia. Dios, repito, no se ha equivocado con nada de lo que está sucediendo en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:28? Para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan. Hay una versión que dice cooperan para bien. Para los que conforme a su propósito, hermanos, está cumpliendo un propósito de Dios en todo. A veces creemos, ayer tuve la bendición de poder ir con algunos hermanos, me invitaron ahí a snorkelear, ¿verdad? Y a pasar un tiempo con hermanos hermosos de esta congregación. Y estuvimos ahí un tiempo bello, ¿verdad? Con ellos y platicábamos. Y yo les decía, hermanos, que a veces tenemos la idea de que el pastor es, y es que eso nos ha heredado la religión tradicional, ¿verdad? Roma eso ha tenido. Desde hace siglos ha impuesto una jerarquización dentro de la iglesia que coloca liderazgo en una posición que no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué debemos de orar por el liderazgo de nuestra iglesia? ¿Por qué debemos de orar por nuestros pastores? Porque son hombres. Y antes de ser un líder, y antes lo que es el líder, el pastor de la iglesia, es un funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Pero eso no lo hace superior. Eso no lo hace infalible. Eso es algo que tenemos que desprendernos. Porque de repente ves a la viejita ahí caminando con su bolsita ahí, ¿verdad? Y nadie la ayuda. Llega el pastor, pastor, y le cargo el portafolio y yo le digo, hermano, dentro de mí pienso, no estoy lisiado, hermano, todavía lo aguanto. No, entiendo la amabilidad, ¿verdad? De algunos hermanos, qué bueno, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Yo les decía a mis hermanos, ¿sabes qué? Es que tenemos que entender que antes de ser pastor soy tu hermano. Y toda la mutualidad cristiana se tiene que vivir en todo el liderazgo de la iglesia. No podemos esperar infalibilidad en el hombre. ¿Sabes por qué muchos pastores se aíslan?
Muchos pastores dejan de tener convivencia con la iglesia porque tienen miedo a tropezar al hermano. Tienen miedo que el pastor en algún momento se le salga ese hombre falible, ese hombre que falla. Y que de repente, ¿verdad?, lo veas manejando por aquí, por la costera, y se le atraviesa un taxi y saque la cara al hermano. El pastor. Hermano, con todo respeto, pero si tú ves un diácono de la iglesia, ves a un pastor, y como decía el apóstol Pablo, o a mí mismo, exhórtame, porque yo necesito que me exhortes. Y no esperes que cuando me exhortes, y mi esposa es testiga de eso, y no esperes que cuando me exhortes te diga, gracias hermano por tu exhortación, qué bueno, porque mi esposa me exhorta seguido, ¿eh? Y no volteo con ella y le digo, gloria a Dios por tu exhortación, amada hermana en Cristo. No, igual que tú, cuando te exhorta a alguien, ¿qué haces? ¿Te pones a alabar a Dios? No, ¿verdad? Tú serás muy santo, ¿no? Dios en su soberanía tomó la determinación de todavía dejarnos un residual de pecado. Romanos 7 lo enseña. Somos todavía tendientes a cometer injusticias. Todos. El pastor no es una excepción. El pastor sigue fallando también. Dios nos pide que ayudemos. Igual que el pastor, igual que tú y yo, y tal vez en algún sentido muy específico, la ayuda divina se requiere para la obra pastoral. No es por una cuestión de talentos. El pastor puede ser muy carismático, el pastor puede ser muy capacitado teológicamente, puede ser muy bueno para poder expresarse en público, pero eso no es lo que se necesita para la obra pastoral. Si eso está, qué bueno que se desarrolle, pero lo más importante es la ayuda divina. Permíteme leerte un artículo que leí respecto a lo que implica el ministerio pastoral. Los siguientes resultados son de un estudio realizado entre pastores de iglesias de los Estados Unidos de América. Perdóname, no he actualizado estadísticas. Estas estadísticas las conseguí y son estadísticas viejitas. Estoy hablando de hace 15 años de estadísticas, y según lo que he sabido, bueno, podríamos investigarlo, ¿verdad? Las cosas ahora están peores. En puras iglesias de los Estados Unidos de América ya les encantan hacer estadísticas, sirven mucho, pero son una buena referencia. Estas estadísticas las desarrollaron el Instituto Fuller, el grupo de George Barna y el Ministerio Cuidado Pastoral Inc., el Instituto Francis Schaeffer. Han conducido algunos similares en 1980, 1998 y otro entre los años 2005 y 2006. Estos son los últimos datos de esas épocas. Escucha esto, por favor. 90% de los pastores informan que trabajan entre 55 a 75 horas por semana. 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. 75% informan significativo estrés relacionado con una crisis, al menos una vez en su ministerio. 90% sienten que no están suficientemente capacitados para hacer frente a las demandas del ministerio. 90% de los pastores se piensan que no están capacitados por el ministerio. 50% se sienten incapaces de satisfacer las exigencias del trabajo. 70% dicen que tienen una baja imagen de sí mismo ahora que cuando empezaron en el ministerio. 70% no tienen a alguien a quien consideran un amigo cercano, 70%.
40% reportan un conflicto serio con un filigrés al menos una vez al mes. 50% han considerado abandonar el ministerio en los últimos meses. 50% de los ministros que empiezan no van a durar 5 años. 1 de cada 10 ministros en realidad se retirará como ministro de alguna forma. Más de 4,000 iglesias fueron cerradas el año pasado en los Estados Unidos. Más de 1,700 pastores todos los meses dejaron el ministerio el año pasado. Más de 1,300 pastores cada mes fueron despedidos por su iglesia local, muchos de ellos sin causa. Podremos hablar de capacidades, de cuestiones psicológicas, de cuestiones sociológicas dentro de la iglesia. Pero la realidad, como acabamos de leer en Hebreos, los pastores necesitamos las oraciones que traen la ayuda en el diseño divino. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Queremos ser un ejemplo. Queremos que ustedes puedan ser animados a través de nuestra vida. Deseamos verlos crecer como ovejas y que de aquí salgan evangelistas, que de aquí se levanten pastores, maestros, que de aquí se levanten apóstoles. Esta iglesia debe de comenzar a tener una perspectiva misionera, es decir, levantar otras iglesias. Pero esto inicia a través de que tomemos la decisión de orar. Como dice aquí la Nueva Traducción Viviente, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Orar porque nos mantengamos así, no solo el liderazgo, la iglesia completa, fieles a Dios, con la guía de Dios, con la dirección poderosa de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Mira, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 30. Ve cómo el apóstol Pablo, no sabemos, parece ser que Hebreos lo escribió Pablo, no, últimamente los últimos estudios piensan que no es así. Tal vez lo escribió Apolos, otro apóstol, no lo sabemos, pero la misma instrucción la vemos aquí, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y de forma específica. Fíjate cómo Pablo se pone en cierta vulnerabilidad con la iglesia. Él le dice, tengo estos problemas. Un pastor no debería de tener conflicto en hablar con la iglesia, en exponerse a la iglesia. Un líder de la iglesia no debe tener conflicto en exponerse con la iglesia su problemática. ¿Para qué orar? ¿Para qué oren por mí? Dice Pablo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Te das cuenta? Esas estadísticas que acabo de decir de los Estados Unidos vienen desde la primera iglesia. Pablo tenía esos problemas. Había gente que se levantaba. Gálatas fue escrito precisamente para hablar a aquellos que habían ido a contaminar la iglesia. Muchos de ellos estaban hablando. En Corinto también se hablaba mal de Pablo. Pablo tiene que exponer las razones por las cuales él, ¿verdad?, está sirviendo al Señor. Se presenta como un apóstol, su llamado en muchas iglesias, porque había enemigos en contra de los siervos de Dios. Se ha librado a los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hermano, quiero decirte algo, hay decisiones terriblemente difíciles para un líder en la iglesia. Decisiones, porque sabes, estamos hablando de vidas. Si están estas bocinas, gracias a Dios, pero si no están esas bocinas, de todas maneras estaríamos alabando a Dios en este lugar. Si estuviera este micrófono, qué bueno, gracias a Dios, pero si no estuviera este micrófono, de todas maneras veríamos la manera de predicar el evangelio en este lugar.
Pero lo importante y lo que hace la iglesia no es este edificio. Son cada uno de los miembros de esta iglesia. Personas, vidas. Y eso es lo que tenemos que poner nuestra atención especial. Es muy importante lo que se hace en un ministerio pastoral. Y la forma en lo que se hace es trascendental. Porque se tiene que buscar no crear una confusión en el corazón. Fíjate, voy a mencionar 4 cosas que un pastor tiene que hacer. Un cuidado y alimento espiritual a través de una buena interpretación bíblica. Hay que alimentar a la iglesia en su espíritu, no solo con palabras, no solo con ideas, no solo con anécdotas, no. Lo que tiene que estar sellado en el corazón de la iglesia es la palabra de Dios y que esté entendida en su contexto inmediato y que esté entendida en su contexto completo bíblico. ¿Por qué hay tantas diferencias doctrinales dentro de la iglesia que se denomina cristiana? ¿Por qué unos que sí las lenguas y otros que no las lenguas? ¿Por qué es que sí el danzar y otros que no danzar? ¿Por qué si la salvación se pierde y la salvación no se pierde? Porque no estamos buscando interpretar la escritura conforme a lo que está ahí escrito. La Biblia tiene un solo mensaje. No tiene varios. Podemos aplicarlos de varias maneras. Las aplicaciones pueden ser variadas, pero el mensaje es único. Y lo que la iglesia deberíamos de tener como prioridad es eso, la correcta interpretación de lo que está ahí escrito, en su contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo completo, y en un buen entendimiento de lo que se escribió, para qué se escribió, cómo se escribió, dónde se escribió, a quién se escribió. Eso es lo que llamamos una hermenéutica bíblica correcta. Pero desafortunadamente hay tanto orgullo en el corazón que aunque veamos evidencias claras de eso, queremos seguir pensando como nosotros queremos seguir pensando. La labor pastoral implica ese cuidado y alimento espiritual con una buena interpretación bíblica. Número 2, consejos bíblicos. De forma personal, en Hechos 20 vemos como Pablo dice, ¿verdad? Les he enseñado a todos, he ido de casa en casa, ¿verdad? Consejería personal, consejería bíblica. No, hermano, pues yo pienso que sí te debes de divorciar. No, hermana, sí ya manda a volar ese loco que tienes como esposo. ¿En función de qué texto bíblico estamos dando ese consejo? ¿En función de qué pasaje, qué entiendes de la Biblia que te lleve a dar ese consejo? Bueno, eso es responsabilidad del pastor. Y hay muchos que utilizamos consejos que vienen más de una influencia de psicología que de una influencia o de un precepto bíblico. Consejos bíblicos que apliquen correctamente a la vida de las personas. ¿Te das una idea de lo que eso implica? Que sea comprendido lo que estás diciendo. Por supuesto, el pastor, el líder de la iglesia, nunca debe de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Nunca. Eso es una cuestión de ética pastoral. No, pues tú lo que tienes que hacer es ya salirte de tu casa e irte para otro lado. A ver, eso es enseñorearte a las ovejas. Y si Pedro pone un límite a los pastores, da un límite, dice, apacentar la grey de Dios sin enseñorearse de ella. Yo no puedo ser el Señor. Un pastor no es el Señor de la iglesia. La iglesia tiene que estar segura que lo que el pastor le está enseñando, lo que el pastor le está aconsejando, está dado por Dios en su palabra. Número 3, consuelo en los momentos más difíciles de la gente. Cuando tienes problemas matrimoniales, cuando tienes una pérdida en tu hogar, cuando no sabes qué hacer, cuando te despidieron del trabajo, cuando te detectaron una enfermedad terminal, una enfermedad
que puede traer la muerte a tu vida. Consuelo en los momentos más difíciles de la gente, pastor. Y número 4, es una parte muy complicada, la siguiente: medidas disciplinarias para los que lesionan el cuerpo de Cristo. Estoy resumiendo en estas 4: el ministerio pastoral, el ministerio de el liderazgo de la iglesia. Y esta es una parte tan complicada. A esta parte muchas iglesias ni siquiera las consideran dentro de su iglesia: la disciplina, el disciplinar. Hay iglesias que ni siquiera consideran el despedir a una persona de la congregación. Es que ¿dónde está el amor?, dicen algunos. Ahí, en Hebreos capítulo 2, en el capítulo anterior que leímos. Dios al que ama le consiente todo lo que le pide. Dios al que ama, ¿verdad?, les tolera y les soporta todos sus pecados. ¿Eso dice? Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. El corazón de pastor debe de amar de tal manera a las ovejas que si eso implica un dolor para que ellas vengan a un arrepentimiento, tenemos que estar dispuestas a eso. El pastor tiene que estar dispuesto no a ser el popular dentro de la iglesia. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta? Yo os amaré más, aunque yo sea amado menos. Y esto no tan solo es para los pastores de la iglesia, es para cualquiera que está ejerciendo liderazgo, incluyéndote a ti, papá, incluyéndote a ti, mamá. ¿De dónde carambas, perdón la palabra, hermanos, con todo respeto se los digo, pero ¿de dónde carambas sacamos que los papás tenemos que ser los amigos de nuestros hijos? Mira, si llegamos a ser sus amigos, qué bueno. Pero antes de ser sus amigos tenemos que ser papás, padres, madres. Amarlos de tal manera que la disciplina sea un ejercicio de amor, de autoridad bondadosa sobre ellos. Y no es nada misericordioso ni bondadoso dejarlos en su pecado sin que haya un tipo de corrección. Eso sucede en la familia y eso debe de suceder también en la iglesia. Pero con eso de que queremos ser amigos de todos los niños, Dios protege y provee a sus siervos por medio de las oraciones de la iglesia. 2 Corintios capítulo 1 versículo 9. Lo que pasó el apóstol Pablo es una perspectiva ejemplar para todo siervo de Dios. Y aquí mira lo que dice Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos, 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, Dios tenía una razón de que Pablo pasara por esas circunstancias. No confiar en sí mismo. Lo que yo mencionaba hace un momento. Un buen pastor no es aquel que tiene una buena autoestima. Y en eso ha caído la iglesia. Hay alguien que se vea seguro, alguien que camine, ¿verdad?, y que nos diga las cosas de tal manera que nos convenza. Mira, yo he escuchado a personas que los convencen de herejías. Pacta con Dios. Pacta, tráele tu pacto a Dios. ¿Qué los pactos de Dios no son suficientes como para que nosotros inventemos unos nuevos? Parece ser que le podemos hacer manita de puerco a Dios, ¿no? Si le traigo una buena ofrenda, entonces Dios me va a bendecir. Ah, caray, ¿en dónde carambas encontramos eso en la Escritura? Por las misericordias de Dios. Y la gente, yo quiero que Dios me bendiga. Ay, sí, yo quiero. Ese es el problema. ¿Sabes por qué esas falsas enseñanzas encuentran un buen pescado? Porque ese señuelo entra en nuestro egocentrismo. Yo quiero, para mí, yo quiero. Y Jesús te dijo: ¿quieres ser un discípulo de Cristo? No quieras para ti. De hecho dice: niégate a ti mismo.
toma tu cruz y entonces estás listo para seguirme. Pero embona también con nuestra carne el que alguien venga y nos diga: Dios tiene cosas maravillosas para ti. Tú, ay, sí, porque ya estoy cansado de esta vida terrible. Ay, ya. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien menospreció lo oprobio por el gozo puesto en él. ¿Sabes por qué no vives en gozo? Porque estás demasiado centrado en ti mismo. Y ahí no se obtiene el gozo. No confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Claro. ¿Por qué tengo que tener confianza en mí mismo? No, a eso nos está invitando la psicología, la autoestima. Confía en ti, lo que puedes lograr, en lo que puedes realizar. No, Dios te dice no. Confía en aquel que resucita a los muertos. Un poder sobrenatural. Algo que puede hacer iglesia realmente. En alguien que puede hacer lo que nosotros no podíamos lograr. Porque tú y yo no podemos, hermano. Mira, podemos orar, podemos hacer lo que Dios nos pide, pero nosotros no podemos cambiar la vida de nadie. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, para que Él sea glorificado. Predicamos el Evangelio, porque eso nos encargó el Señor. Pero el que hace la obra de regeneración en la vida de cada corazón, Tito capítulo 3 lo dice, es el Espíritu Santo. Ni tú ni yo. ¿Para qué? Para que la gloria no sea nuestra. Me llama la atención esos predicadores que luego dicen: no, es que en tal campaña evangelística, ¿verdad? La predicación hemos salvado. Hay tantos convertidos en nuestras cruzadas. Ájale. Tengamos cuidado. No se trata de nosotros, se trata de Él. El cual nos libró, versículo 10, 2 Corintios 1, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando, escucha la cual es la cooperación, en qué podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer como iglesia. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios decidió que su obra funcionara, que su obra creciera con las oraciones de su pueblo. Cada cuando oras por los pastores, por los diáconos, por los servidores, por los coordinadores de tu iglesia. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ora por tus autoridades. Oramos por nuestros pastores, oramos por aquellos que están ejerciendo ese pastorado sobre nuestras vidas, los que están cuidando, alimentando el Espíritu. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Orar por las autoridades civiles manifiesta una sujeción y una confianza en Dios. ¿Te has dado cuenta que siempre sale ese político que todos llevamos dentro? No, tú deberías de votar por ese. Y sobre todo cuando vienen las elecciones, todos tenemos buenas razones para decir por quién debemos votar. Y hay algunos que son tan sabios políticamente que dicen: yo mejor no voto por nadie. Todos traemos un político dentro. Así como cuando empieza la cumbia también, hermano, ¿no? Y empiezas tú. Todos tenemos un naco dentro, decimos en mi ciudad.
Así también, todos traemos un político dentro, ¿verdad? Todos tenemos ahí siempre una opinión, es que deberíamos de hacer esto. De hecho, algunos dicen, yo ya no, mejor ni hablo de política ni de religión, porque siempre terminamos bronqueados. Bueno, no importa qué tan político o no político, qué tanto sepas, el Señor te dice, ora por ellos. Es que no ganó el partido por el cual yo voté. Es que hubo falsas elecciones, hubo fraude electoral y no debería de estar ahí. Bueno, miren, Daniel 2:20 dice que a pesar de que las casillas electorales y el tribunal electoral del país puedan no hacer su trabajo de forma efectiva, Dios sí. Daniel habló y dijo, Daniel 2:20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y ¿qué más? Léelo conmigo. Pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, tenemos que estar seguros que Dios tiene el control para cumplir su plan eterno y que eso incluye, como lo acabamos de leer, quiénes están en esa autoridad y quiénes no. Y quien esté, Dios te dice, ora por ellos. En la época que se escribieron estas cartas, el pueblo de Israel, judíos, escribieron estas cartas. Y todos ellos, los judíos, estaban bajo el oprobio romano. Y Dios les dice, en medio de esas circunstancias que vivían sojuzgados por este imperio, les dice, ora por ellos. Oramos para que se cumpla el propósito de Dios. Y el propósito más importante de Dios, hermano, no es que nuestra economía sea la más fuerte del mundo. El propósito más importante de Dios para que nosotros oremos no es porque se solucionen los problemas financieros, económicos, los problemas sociales. Lo más importante, el propósito es que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque la vida de las personas aquí en la tierra, 70, 80, los años que les conceda Dios, no tiene ningún comparativo con su posición en la eternidad. Oramos para que como iglesia los planes de la iglesia estén alineados, ¿verdad?, con el plan de Dios, y que Dios alinee con los planes y objetivos del gobierno de nuestro país para que nosotros cumplamos nuestro propósito. Había lugares donde la iglesia ya era perseguida por causa de Cristo, por decir que ellos creían en Jesucristo como Señor y Salvador. Muchos entregaron sus vidas y ellos no llegaban y tachaban primera de Timoteo, hermano. Ellos seguían orando por ellos. Y aunque los llevaron a muchos de ellos a lo largo de la historia posterior a este momento, a lo largo de la historia, muchos mártires, muchos de ellos metidos en hogueras, el testimonio que impactaba el corazón de las personas de esa ciudad, que estaban viendo cómo y sabían la razón por la cual estaban ahí y cómo los estaban asesinando injustamente y de una manera terrible en una hoguera. Y como ellos todavía clamaban a Dios, y muchos de ellos, ¿sabes qué es lo que hacían en medio de eso? En lugar de estarse quejando y acusándolos y diciéndoles, se van a ir al infierno, desgraciados, que me están llevando a mí porque están cometiendo una injusticia. ¿Sabes lo que hacían? Alababan a Dios como su maestro, que en la cruz del Calvario no exclamó una queja, sino palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo, a veces del vecino, se nos pone enfrente y no, es que no se nos gusta.
por los reyes y por todos los que están en eminencia. Las decisiones de estos hombres impactan la vida de muchas personas. Y Dios te dice, ora por ellos. Orar porque Dios les ayude en una manifestación de misericordia hacia ellos. Y el fruto de esto en la iglesia es impactante, y el fruto de la iglesia en una ciudad debe de impactar de esta manera para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Nueva Traducción Viviente la tradujo así: para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Nuestras oraciones por el gobierno abren una puerta de bendición para que nosotros podamos ser un ejemplo en esta ciudad, en ese lugar donde tú vives, en esa colonia, en esa alcaldía, en donde la bendición que Dios da por la obediencia sea algo palpable para nuestros vecinos. La fidelidad de Dios se va a manifestar cuando nosotros obedecemos, no importa qué opinión tenga yo o qué circunstancia esté viviendo. En otras palabras, con mucho respeto, hermano, te exhorto a algo: deja de criticar, ponte a orar. Deja de lamentarte, porque hace como 2 sexenios decíamos, estaríamos mejor con Obrador. Y hoy ya tenemos Obrador. Y muchos de todas maneras estamos inconformes. Porque no es ahí donde está el gozo que Dios quiere para nosotros. El gozo del Señor, ¿sabes dónde está? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. No en que las cosas estén bien. A mí me da mucho coraje que luego pase un bache y tengo que cambiar la llanta. Ay, no hay nadie que arregle este bache. Pues no. Si no, no estaría, ¿verdad? Pero es mi expresión de molestia. ¿Cómo puede ser? Y ahí estoy ahí cambiando la llanta. ¿Y sabes qué me pasó un día? En la tarde, otra llanta. Como que Dios me dijo, mijito, tranquilo, en todo hay propósito. No estoy mintiendo. Un domingo íbamos a la congregación de Cuapa y un hoyote, bueno, ¿qué te digo? Un hoyo, un pozo, hermano. Paz, me dobló el rin y ahí fuimos atravesando un puente y todo, bajamos y nos estacionamos y ay, déjalo, ahorita venimos ya porque vamos a llegar a la a la oración, ¿verdad? Ya me fui corriendo para llegar a la reunión de oración y ahí un hermano nos cambia y íbamos de regreso a casa y ¡pon! Otro y otro. Y aprendí que, Señor, bendice al Rey, bendícelos. Dios no nos coloca aquí para estarnos quejando, sino entender que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios trae su bendición aun cuando la nación esté bajo guerra o esclavitud. Mira el testimonio de Jeremías. Jeremías fue preservado dignamente por el gobierno enemigo. Fíjate cómo la fama de Jeremías, Dios permitió que llegara hasta el corazón del rey enemigo, el rey que conquista y manda a su ejército y dice, tengan cuidado especial de Jeremías, y lo manda a traer. Así es nuestro Dios. De donde menos te esperes, cuando menos te esperes. Por otro lado, vemos en el Nuevo Testamento, Jacob fue muerto por el rey a inicios del ministerio. Lo manda a traer y fue muerto. Pedro fue preservado por décadas para ser martirizado. ¿Por qué sí Jacob tan rápido y por qué Pedro no? Perfecto plan de Dios. Nuestra vida no está a la deriva. Nuestra vida no está en las manos de los gobernadores. Nuestra vida está en manos del Todopoderoso. Dios va a permitir que vaya mártires. En Apocalipsis 6:11 dice que los mártires están clamando, ¿verdad? Ahí. Y Dios dice, tranquilo. Se les fue dado que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. Hermano, no.
Todos estos hombres que han muerto y los que morirán según Apocalipsis, y se va a poner peor la cosa al final. ¿Cómo? No lo sabemos. La otra vez me mandó un artículo mi hermanita, ¿verdad? Y que decía que ya se estaba promoviendo en la Ciudad de México que la Biblia tiene esta señal, ¿verdad? Que es en contra de la ideología de género, ¿verdad? Discriminatoria. Y yo le dije, pues sí, creo que esto va a tender cada vez más a eso. Para eso vamos. Y tal vez estamos vislumbrando que por ahí venga la persecución de la iglesia. Y lo único que podemos decir es que vamos a seguir hablando la verdad, porque no estamos en contra de que estas personas ni las odiamos. Al contrario, las amamos tanto que queremos que estén en el cielo. Y no es su pecado de homosexualidad lo que pensamos, ¿verdad? Que es de lo que los denigra. Es el pecado de homosexualidad, de mentira, de soberbia, de robo, todos los pecados, incluyendo ese. Y si eso puede hacer que nosotros paremos en la cárcel, pues es la forma de amarlos. Y les vamos a seguir diciendo que la solución no está en que dejen de ser homosexuales, está en Cristo Jesús. Y que una vez que eso suceda, entonces entenderán todo lo demás, no tan solo de su pecado de homosexualidad, sino de todos los pecados que desagradan a Dios. Pero no importa lo que eso suceda, tenemos que estar dispuestos. Pero lo que ha distinguido en medio de toda persecución al pueblo de Dios es la paz y el gozo del Señor. Y dice el apóstol, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Como hijos, amamos a nuestro Padre. Y si amamos a nuestro Padre, queremos agradarle. Y si queremos agradarle, tenemos que ser obedientes. Y debemos orar por nuestras autoridades. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos traer todas nuestras preocupaciones a ti, recordando que tú tienes el control de todas las cosas, recordando que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Ayúdanos a confiar completamente que nuestra economía, las decisiones políticas en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, están en tus manos. Entendemos tu soberanía y podemos estar seguros que estaremos protegidos, confiados, y que todo, Señor, redundará en un bien. Aun cuando eso implica que nosotros suframos o inclusive muramos, eso no será. Tu palabra dice que nuestras lágrimas nunca caen a tierra. Tú las conoces, las tienes en tus manos y le darás un grande fruto. Esas lágrimas, dice tu palabra, se convertirán en fuentes de vida. ¿Cuántas personas al ver el martirio incomprensible, injusto de algunos de tus siervos, usaste eso para impactar su corazón? Es que Dios, entendemos que todo está en tus manos. Ayúdanos para que seamos obedientes y oremos por nuestros pastores. De hecho, en este momento oramos por nuestros pastores. Pedimos por nuestro pastor, el doctor Armando Alducin y su esposa Marta. Dale sabiduría, fortaleza, cúbrelos, protégelos. Que sepan que tienen una iglesia, hermanos y hermanas que los aman, los aprecian, reconocen la autoridad que Dios los ha dado. Y que si en algún momento nos das la oportunidad, los vamos a abrazar y animar. Bendecimos, Señor, a todos los pastores de esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Pedimos, Señor, por cada uno de los líderes de esta iglesia. Pedimos por Yoli, Señor, por Leslie. Fortalécelas. Gracias por el amor de esta iglesia hacia ellas.
Gracias, Señor, porque estás edificando tu cuerpo. Y pedimos, Señor, que nos des un corazón de escuderos sobre nuestras autoridades. No de Judas, no de traidores, sino que nuestros líderes puedan saber que están seguros. Y que estamos orando por ellos, pidiéndote a ti, pero también estamos cuidando de sus vidas, amándolos, animándolos, exhortándolos, orando por ellos, abrazándolos. Pedimos, Señor, que tu iglesia despertemos a este llamado de no depender de nosotros, sino depender de ti. Quita todo corazón de rebeldía de nuestro corazón, de nuestra vida. Es tan fácil, Señor, tener justificación para pecados y vivir en tanta iniquidad justificada en nuestra mente. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos hagas entender y confesar esa falta de lealtad como un pecado de rebeldía a ti. Cuando Samuel se sintió triste porque lo menospreciaron como juez, tú lo apacentaste y le dijiste: no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Cuando rechazamos la autoridad que has puesto en un líder, no estamos rechazando a ese líder solamente, estamos rechazándote a ti, Dios. Perdónanos. Confesamos eso como un pecado de rebeldía. Ayúdanos para tener sabiduría y poder cobijar a aquellas personas que has puesto como liderazgo. Que no veamos los errores que los tienen solamente, sino que usemos esos errores también para animarlos a un arrepentimiento, a exhortarlos, a amonestarlos para que vengan a un arrepentimiento con mucho amor, con cariño, con respeto. Y así todos nosotros, unos con otros, que nos cuidemos unos a otros. Eso es tu iglesia. Eso es lo que nos llamaste a hacer como tu cuerpo. Permite que así sea y que todo esto te dé honra y gloria a ti, Señor. Que podamos comprenderlo y animarnos a vivirlo, a seguirlo viviendo. Gracias, Dios, que te adoremos en esta obediencia, rendidos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y quiero, híjole, ya se me acabó el tiempo, pero rápidamente quiero hacer un llamado a ti que has venido por primera vez. Si tú veniste por primera vez a este lugar, hay unas personas que tienen un mensaje especial para ti. ¿Alguien puede atenderlos? ¿Alguien nos atiende aquí, las personas que vienen por primera vez? ¿Aquí, de este lado? Ok. ¿Acá? Ok, allá atrás. Sí. ¿Te puedes poner de pie, hermana, por favor? Si tú vienes por primera vez, pasa ahí donde está mi hermana. Tenemos unas palabras muy especiales para ti que nos gustaría. O si tú has venido otras veces, pero no has tomado la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa ahí. Tenemos unas palabras muy especiales para ti. Y bueno, también poniendo en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Dónde está Pastora Yoli? ¿Dónde andas? ¿Está por aquí? ¿Mande? ¿No está aquí? Ah, bueno. Bueno, así como cuando yo quisiera que hagamos otra oración por nuestra pastora Yoli, porque fue su cumpleaños hace 3 días, ¿verdad?
Si usted no lo sabía, entiendo por qué no le trae regalo hoy, ¿verdad? Pero bueno, porque la fe sin obras es muerta, hermano. Entonces, bueno, no está aquí. Creo que no quiso estar aquí, porque no le gusta mucho eso, pero no me importa. Vamos a orar por ella de todas maneras. ¿Sí? ¿Qué le parece si extiende su brazo derecho? Así como tratando de buscar donde ella esté, y vamos a pedirle por bendición sobre ella. Padre, te pedimos por nuestra hermana Yoli, pastora, Señor, que tú has usado para bendecir esta iglesia, para sostenerla, y pedimos, Señor, que tú la bendigas en este nuevo año que está iniciando. Ella siga siendo levantada como una sierva tuya, que ella pueda seguir, Señor, siendo una maestra de tu palabra para muchas mujeres en este lugar, y que Dios, su ejemplo, su tenacidad, todo lo que has puesto en ella sea bendecido y multiplicado al 100 por 1 en su vida. La bendecimos, te damos gracias por lo que has usado para bendecir esta iglesia, y pedimos que ella siga siendo prosperada para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.